Yo, el otro día gritaron pendejo y que volteo. Cari, cachupas. Presenta. Chambas de un artista. Por ejemplo, Botarga del Dr. Simi. cajero del Oxxo. Cajero del Walmart. Cerillito de Walmart. El gallinero. No tenemos chamba. Uy, eres sin idea. No tengo chamba. Estás escuchando Una pieza a la vez, un producto de Artepolis Network. ¿Qué es una pieza a la vez? Clases de yoga en el Museo Francisco Cosío. Un ejército de trabajadores de Jeff Koons. Otro puente atirantado. Un corrido bien tumbadote. Chao. Luis Miguel en la Arena Potosí. Mr. Don Krillin, diputado. Nada de eso. Una pieza a la vez, creado por Artepolis, es un espacio irreverente de difusión artística donde convergen la creatividad, la diversión y donde caben las diferentes expresiones del arte contemporáneo. Hola a todos y todos, bienvenidos a otro episodio de Una pieza a la vez de Artepolis, y estamos muy emocionadas, muy emocionados porque estamos en un nuevo espacio. Agradecemos mucho al Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Mi nombre es Sofía Arellanes y estamos también con mi compañera Vanessa Palafox. Y hoy nos encontramos con un nuevo invitado, es el museógrafo Luis Fernando Barragán. Agradecemos mucho tu presencia, tu compañía, y esperamos que la pases muy bien hoy. Muy bien, muchas gracias Vanessa y Sofía por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Bienvenido, y pues parte de las cosas que hacemos aquí en el podcast Una pieza a la vez es hacer una obra mientras te entrevistamos. Y pues sí, o sea, mientras hacemos una pieza, vamos haciéndote preguntas aleatorias de tu trabajo, de lo que tú haces como, pues sí, como persona y como museógrafo. Entonces, pues, comencemos. ¿Qué te parece? Va que va, listísimo y muy emocionado. Excelente. El día de hoy vamos a pintar en unos lienzos pequeñitos. Vamos a ver qué sale. ¿Ya has pintado anteriormente? La verdad sí he intentado pintar y no me sale mucho. Pero yo creo que, o sea, aquí en el museo de repente hacemos talleres y juego, pero no, o sea, no pinto. Ok, va. Entonces, pues hay lápices, hay pintura, hay pinceles para empezar ahora sí a hacer lo que nosotros querramos. Ya al final o durante vamos a estar enseñando cómo va pues el proceso. Va, o sea, es libre. Es libre, Sí, es libre. Lo que tú quieras. Tema libre. Sí. Me voy a distraer. Bueno, Sofía, comenzamos con la primera pregunta. Pues bueno, así como en todos los episodios estudiamos a artistas, también estudiamos a las personas que trabajan en los museos, y pues hemos visto que tú, Fernando, has hecho muchas cosas a lo largo de, pues sí, de tu vida. Cuéntanos primero que nada tu papel en el MAC como Luis Fernando Barragán, pues en... ¿Qué hago aquí? Ajá. ¿Qué haces aquí? Pues mira, efectivamente aquí en el MAC soy el museógrafo. Eso quiere decir que soy la persona que se encarga de traducir un guión curatorial a la tridimensionalidad. Okay. Por decirlo de algún modo, en cada exposición debe tener un guión curatorial, una idea, un discurso que se va a plasmar a través de las piezas artísticas. Esto en un museo de arte. Entonces, bueno, en todos los museos debe de haber un guión curatorial. Aquí se hace a través de piezas de arte. Uh-huh. Entonces, ya que está el guión curatorial, el trabajo del museógrafo es interpretarlo y darle esta tridimensionalidad. Yo lo relaciono mucho porque además hago teatro, entonces para mí el museógrafo es al museo lo que un escenógrafo es a una obra de arte, de teatro. Okay. ¿No? O sea, el guión curatorial, el guión dramatúrgico. El punto es poner ya en tridimensionalidad y en que se lleve a cabo todo lo que representa este guión, todo lo que, de lo que se quiere hablar en una pieza, en una exposición, pues que hable a través de la museografía, que se vea, que se entienda. Y obviamente también están las partes más burocráticas de la entrada y salida de obras, y las partes de cuidar la obra, de colgarla, de montaje, de la realización, ¿no? Entonces, ese es mi papel aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Ok. Entonces, ¿tu primer acercamiento en el arte fue el teatro? Mi primer acercamiento, sí es el teatro. ¿Sí? ¿Y desde niño. Desde niño, desde Fue como en un curso de verano.
en difusión cultural de la universidad. Ujú. No sé si lo sigan haciendo, pero estaba muy padre. Ujú. Y yo creo que tenía pues como 8 o 9 años. Sí, Chiquitillo. Muy chiquitillo. sí, chiquitillo. Y ahí empecé con el mundo del teatro y dije, sí, pues me gusta. Y te quedaste ahí durante mucho tiempo. ¿Sigues haciendo teatro? Sigo haciendo teatro, no me quedé mucho tiempo, sino que ahí como que lo exploré y después pues fue como un tiempo de pues no hacer nada, hacer deporte y luego ya en la secundaria prepa ya empecé a hacer teatro en la escuela y luego ya saliendo de la universidad fue cuando dije no, ya quiero hacer teatro pues a nivel profesional o a un nivel más en serio. O sea, quiero dedicarme a esto en serio. Así Oh. Excelente. No, pues justamente el ámbito de la museografía yo creo que toca temas muy importantes dentro de una exposición que te han tenido como que retar a ti mismo o no. Sí, Sí. sí, por supuesto. Y más en un museo de arte contemporáneo, los retos muchas veces son los materiales, ¿no? O sea, El recurso. bueno, además del recurso, también el material en el que está hecha la obra, ¿no? Sí. O sea, porque Híjole, ajá. me ha tocado aquí obras que son, pues con materiales perecederos, obras, por ejemplo, con tortillas, con chicharrones. Bueno, eran de estos duritos de harina que asemejan un chicharrón. Ajá. Entonces, eso pues hace que tienes que prepararte y estar listo como para recibir diferentes tipos de obras, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en obra visual y solo pintura y escultura, cuando pues hay muchísimo, ¿no? O sea, y más en el arte contemporáneo, la idea es recibir cosas de instalación, recibir cosas de video, arte performance. Ahora sí, el límite es la imaginación y la creatividad del artista. Él o la artista, me gusta dejar claro. Excelente. No, es que justo es eso. O sea, creo que el ámbito laboral de la museografía es diferente a lo que te cuentan, ¿no? Pues obviamente la teoría y la práctica siempre van a ser cosas muy diferentes, pero ¿esta era tu meta cuando terminaste la carrera? No, No. yo no me imaginaba. No, Ahora sí nunca es así. que fue un camino pues, que yo me dejé llevar. Mi meta era hacer solamente escenografías, ¿no? O sea, yo cuando terminé la carrera, o cuando estaba en la carrera, dije, no, pues yo quiero estudié diseño industrial. Y yo dije, yo lo quiero enfocar a teatro, a hacer diseño de escenografías, de utilería, y es algo que todavía a la fecha hago, pero que pues, del teatro me llevó a diferentes lugares y estuve trabajando en un museo, bueno, trabajé en un teatro, trabajé en otro museo y pues luego ya así que todo se acomodó. Se acomodó, ¿no? Para las cosas que estudié y las cosas a las que me he dedicado puedan reflejarse en lo que hago ahora, ¿no? Que es lo formal, el diseño, la comunicación, el arte y la cultura. Creo yo. Porque también fuiste docente. Sí. Sí, docente en Historia del Arte, ¿verdad? Di clase en el Tec Milenio de Historia del Arte, allá aquí aventándome anuncios, de Historia del Arte y de Filosofía de la Estética, y di clases de teatro en otra escuela. Y doy clases de teatro todavía, de actuación para teatro musical en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Órale. Entonces sí te gusta enseñar. Me gusta mucho la docencia. Estudié en un taller, un diplomado de Pedagogía de las Artes, y siempre me ha gustado como el compartir, ¿no? O sea, ¿para qué uno quiere saber si no es como para compartir? Para compartirlo. Qué padre, la verdad, lo que haces aquí. Hemos visto varias exposiciones y demás. Lo que mencionas de los chicharrones, ¿esa cómo fue? Era una obra muy interesante es un artista que se llama León Bartolo, y él hablaba sobre la muerte, sobre los rituales que nos ligan a la muerte y a la descomposición, y entonces eran unos chicharrones, era el durito, y los había quemado. Entonces
estas quemaduras le daban como la forma o lo que podía uno interpretar, y entonces estaban acomodados y al final o sea, el objetivo era esta observación de cómo se podía descomponer esta pieza, ¿no? Se estaban ahí como medio crujiendo y yo estaba así de, pues preocupado, ¿no? Porque pues, mi idea es que se conserven las cosas, ¿no? Mi trabajo es que se conserven las cosas, pero cuando la idea del artista es que no se conserve, que cambie, que mute, pues ahí entra una discrepancia que tienes que mediar, ¿no? O sea, porque sí tienes que dejar que mute, porque es la idea del artista, pero tampoco puedes dejar que no dure el tiempo de la exposición, o que mute o que se rompa por un descuido, ¿no? No es lo mismo el descuido que la pieza sola iba a descomponerse. Aparte sí es un material muy, muy orgánico. Sí, y muy frágil, muy frágil. Qué locura. ¿Y cómo fue a la hora de, pues, o sea, el embalaje, cómo venía? Venía en una caja con algodón. ¿Cómo listo de algodón? No, con como lámina de algodón, y entonces ahí venían como puestas. Bueno, eran como más o menos de este tamaño, de 17 por 20 centímetros, entonces venían las 6 o 7, no me acuerdo, eran una cajita así acomodadas con mucho cuidado. ¡Guau! ¿Cómo llegaron? ¿Las trabajó el artista? Ah, ok. O sea, él personalmente. Sí, él es de aquí de San Luis Potosí, entonces se las trajo, entonces ya. También eso facilita mucho cuando trabajas con artistas locales, pues las cosas ya. Sí, la conservación la conservación no depende mucho de un traslado, ¿no? O sea, las obras cuando vienen en carretera, pues sí tienen que viajar. Depende de la obra, pues muy bien cuidada, embalada. Hay veces que viajan con plástico burbuja, o que viajan con plástico burbuja dentro de una caja. O sea, ahora sí que también los artistas pues tienen sus formas de embalar y cuidar su propia obra, y nosotros pues tenemos que hacer lo propio en el museo. Justo teníamos esa duda, o sea, ¿no has tenido como complicaciones a la hora? Porque parte de tu trabajo como museógrafo es conservar las piezas, tanto del acervo como las que les prestan. Hay un ejemplo, el de los chicharrones, pero ha habido como alguna más complicada que sí has dicho, ay, ¿para qué vino? Como roto en el camino también, porque sí pasa, ¿no? Pues en el camino no, pasó que después de 2 meses nos dijeron, ay, estaba rota, entonces fue así como de, pues hace 2 meses que yo la entregué, entonces no puedo ya hacer nada, y era una cuestión de una base, ¿no? Entonces tampoco es como que se haya roto la obra, pero así como dentro del trabajo en el museo, no. Siempre han tenido ese gran cuidado. Pues es que se tiene que tener, ¿no? O sea, no hay de otra. No hay de otra, porque es arte, entonces pues uno tiene que tratarlas como con mucho cuidado, mucho respeto, y sobre todo conociendo qué materiales son, cómo se trabaja ese material, cómo se limpia ese material, ¿no? O sea, algo que pasa mucho es que luego cuando hay escultura, bronces y así, la gente dice, ay, mira, las tienen todas sucias, pero hay veces que es mejor dejar que el polvo genere una capita a estarla limpiando, porque cuando limpias mucho una pieza de bronce, pues le vas quitando la pátina, que es como esta pintura protectora, ¿no? Hay muchos como detallitos así que luego la gente ve y dice, ay, está cochina, y tú dices, o sea, sí, pero porque la estoy conservando, y es mejor dejarla empolvándose un ratito más y no darle tantas limpiezas, porque el polvo es polvo, ¿no? Sí, más bien, si tiene polvo, debes dejar que tenga polvo, porque no la tienes que tocar. Ok, sí. De hecho, conozco una obra que es una escultura, está en algún lugar del país, no del país en algún país externo a nosotros. Creo que es un país nórdico y así, pero esta obra tiene mucho. Cuando la tocan, solamente la obra está tocada de los pechos. Claro, y se le hace pues la corrosión, ¿no? Como la corrosión del metal por los aceites que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras manos, y se hace como esta capa de que pues, como que se lustra, como que se lisa la escultura. O sea, por ejemplo, cuando son piezas de bronce,
el color del bronce así al natural es dorado. Sí. Es dorado. Entonces, por ejemplo, de esta escultura que creo que es de Escocia, o al menos hay una en Escocia, ¿no? Que es una mujer y la gente va y le toca los pechos, pero también hay otra, esa sí no recuerdo si es en Chicago o Nueva York, donde está el toro y entonces es ir y acariciarle los testículos. Igual sí. los testículos están así. Y eso es porque le ponen como mucha carga, como de mito o de buena fortuna a estas esculturas. Aquí en la universidad hay un busto, creo que es de Rafael Nieto. Sí. Y entonces dicen que antes de entrar a tu examen, ya sea el examen ahora se usa que para el examen de admisión, pero en su tiempo cuando los estudiantes estaban ahí en el edificio central, era para cualquier examen, entonces iban y le frotaban la nariz, y entonces vemos que tiene su nariz dorada. Sí. Y entonces luego la gente dice, mira, nada más está limpia de aquí, pero no. O sea, todo lo que lo rodeaba, que tiene ya el color que conocemos del bronce, es la pátina. Y eso es lo que se debe de conservar. Porque sin esa pátina, entonces sí, el bronce dura menos. Sí. Y hay veces que la pátina se hace de forma natural. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad, pues el color original no era el verde que conocemos ahora. Ese verde es un óxido, pero es un óxido que la protege a la vez. Es así como de ya esa capa de óxido, esa pátina natural, entonces ya no la movemos. Ya no sabía eso, o sea, que no era verde. Sí, no, originalmente no era verde. Qué locura. Y de hecho, en una película reciente, que hacen una toma de la Estatua de la Libertad en 1940 y tanto, y la ponen, pues no tan verde. Qué locura. Porque pues obviamente eso es con el tiempo. Sí. Son cosas de conservación. ¿Y ese tipo de conservación y así, y restauración también haces aquí? No. Para eso hay restauradores, ¿no? O sea, bueno, no tenemos aquí en el museo restauradores, pero sí hay veces que vienen de servicio social, personas que están estudiando restauración, y entonces ya cualquier trabajo así sería o con ellos, o si es mucho más especializado, pues ya se tendría que contratar a un restaurador. En la Secretaría de Cultura sí hay restauradores con los que ya se puede como hacer Contacto directo. ese contacto y pedirlo, ¿no? A los otros museos. Órale. No, pues la verdad que Qué interesante. qué interesante y qué padre que justamente sí te reta a hacer muchas cosas. Y hay algo, ya me acordé de un momento. Hubo una artista que tenía unos pendones pintados sobre papel arroz. Entonces se pone cada vez más delgado el lienzo donde y entonces ese papel arroz en un momento sí se rompió, porque además fue como en un momento de catástrofe natural. Ok. Era una catástrofe, pero sí. Y entonces lo que se hizo fue hablar directamente con el artista, porque también tenemos la ventaja de que los artistas están vivos, ventaja y desventaja. No, sonó muy cruel. Desventaja de que el artista está vivo. No, pero cuando el artista está vivo, entonces la responsabilidad sería pues ponerse completamente de acuerdo con el artista y ver qué es lo que sucedió. Claro que hay riesgos que desde un momento sabes que van a estar, ¿no? Cuando el artista te entrega la obra, pues es así como de, oye, es de este material, no nos podemos hacer cargo de que esté completamente seguro todo el tiempo por la naturaleza del material. Entonces ella sabía lo que podía pasar y ella dijo, no, ¿sabes qué? Le recortamos y la dividimos. Okay. ¿No? Y entonces de una pieza se hicieron 2 piezas. Pero entonces todo se hace como en colaboración, en comunicación con el artista. Y si no estuviera el artista vivo, lo que se tendría que hacer es ya ir directamente con el restaurador y tratarla de dejar tal cual como estaba el artista en vida, ¿no? O sea, el artista tiene ese derecho, obviamente, de manipular su obra. Sí. Y cuando ya el artista no está, entonces el objetivo sería dejar la obra lo más parecido parecida posible al como el artista lo ideó y lo dejó en el último momento. Okay. Aparte que, o sea, siento yo, eso es lo que yo analizo, que las obras que están aquí tienen mucho, como dices, ¿no? Que el artista está pues justo dándole un seguimiento a su obra, está vivo, está diciéndoles cómo y qué es lo que quiere, a lo mejor, y por ejemplo, cuando
ya que terminada la exposición, el artista se le consulta para ver este tipo de obras. Sí. ¿Cómo es ese proceso? Sí, cuando entra una obra se tiene Ajá. que hacer un dictamen de cómo entra la obra. Ok. Y entonces igual cuando sale la obra, o depende de cuánto tiempo dure, Ajá. o sea, hay acuerdos con los que llegas a, bueno, cada mes me vas a mandar un dictamen o se va a hacer una revisión de cómo está la obra. O sea, la revisión se hace constantemente, nada más es qué tanto se la mandas al artista, ¿no? O sea, yo tengo que estar revisando esto todo el tiempo, pero al artista ya le mando, ¿sabes qué? Al principio y al final, al principio, a la mitad y al final, al principio y cada mes vamos revisando cómo está la obra. Entonces, sí, se hace un dictamen, se hace el registro y cada obra lleva así como de, ok, en esta obra aquí está esto. Notamos esta manchita, notamos este desgaste, notamos este raspón que se hizo. Todo eso está registrado y ya se le manda al artista y ya se dice, ok, esto así ya estaba, esto es Nuevo. esto es nuevo, esto se cambia, todo, ¿no? O sea, por lo general, la idea es que no pase Sí, nada, que no pase nada. que no haya cambios en el primer dictamen al último, pero, Pero son se tiene que hacer, protocolos. exactamente, es un Ajá. protocolo que se tiene que hacer. ¿Y nunca les ha tocado que alguna pieza, no sé, a algún visitante la haya rayado, la haya... No. Ay, ¿no? No, nunca. Qué padre. No. Toquemos madera. Ojalá que que no? nunca Si alguien pase. está escuchando esto, no, las piezas No, en los hagan museos eso. no todas se tocan, porque luego hay museos en donde sí la idea es tocar y está bien, está padrísimo, pero hay museos, o sea, uno tiene que saber en qué lugar sí puedo tocar y en qué lugar no puedo tocar. Sí, ¿Qué obras respetar sí eso. se pueden tocar y qué obras no? O sea, por ejemplo, ahorita ahí arriba tenemos una obra donde la propuesta del artista es interactuar, que la gente agarre estambres y los una a su red. Eso está súper padre porque a la gente le gusta mucho interactuar, pero pues nadie podría llegar y interactuar con estas, ¿no? Que son óleos. Entonces, Sí, o sea, justo. Y Ajá. que se cuidan muchísimo. sí, hay que saber dónde sí y dónde no. Ujú. No, y para eso hay que atender a la museografía. En la museografía debe de estar indicado si sí puedes o no puedes, ¿no? O sea, Ok. si no está indicado que puedes, es porque no puedes. Es porque no se puede. Es porque no, es un museo y no se toca. Si no Sí. te están diciendo toca, no se toca. No se toca. Ok, y justo también íbamos como a la siguiente pregunta. Parte de tu trabajo es pues analizar y dices tú, o sea, que lo ya escrito se materialice. Entonces, ¿no has realizado tú, has propuesto alguna exposición interactiva? Sabemos que hay piezas interactivas, pero ¿han habido exposiciones interactivas? Yo tengo aquí trabajando 2 años. No ha habido así tal cual exposiciones interactivas propuestas desde la curaduría, sino desde la pieza misma y desde el artista. Estaba aquí hace unos meses un artista igual potosino, que su pieza eran 1000 cubos de cantera, y entonces él sí, desde un principio, quiso como jugar con estos cubos y la primera vez los acomodó él y luego invitó a un arquitecto que los acomodara y luego esos arquitectos dijeron todo el mundo puede intervenir y entonces estaban ahí los 1000 cubos para que cada quien hiciera sus figuras. Entonces eso es como lo más interactivo que hemos tenido. Sí. ¿No? Y sí, Ajá. como museógrafo, pues uno tenía que estar constantemente revisando porque luego el visitante muy creativo hacía torres altísimas y eso ponía en riesgo tanto a la pieza como a los visitantes. Entonces tú sabes como mediar y decir, ok, no lo vamos a dejar tan alto, vamos a bajarlo. Entonces, estaba yo ahí cambiando los cuadritos. los cuadritos para que no pasara absolutamente nada. Sí, claro. Es que justo es eso, o sea, entonces la interacción que hacen con la obra simplemente parte desde pues el artista. Entonces, Sí. tú como museógrafo nunca has tenido como una idea de que, híjole, esta pieza me hubiera gustado que fuera interactiva o algo así, o eso no lo ves tú. Pues no, sí, también justamente, pero sí, tiene lo más importante yo creo de un museo es que tenga que ser trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo no me podría como decir, esto fue solo mi idea. Simplemente sí, pero ahorita no lo recuerdo, pero
pero la idea es que siempre sea como trabajo en equipo, sea como ok, entre todos proponemos, pues no puedes como jugar tanto con las piezas, ¿no? O sea, así que ahí está donde los límites claros de hasta dónde puede ser interactivo o no. Pasó que en la primera exposición que yo llegué aquí ya estaba curada la exposición, ya estaban seleccionadas las piezas y entonces había unas que eran unas cortinas hechas con playeras y que la propuesta del artista era que se expusieran colgadas y como en las orillas de una habitación o de una sala. Y pues bueno, yo lo que propuse es que se pusieran en medio, entonces para que se pudieran ver no solo desde adentro, sino como desde afuera, como para armar un cubo que desde afuera vieras el cubo, pero también le pudieras transitar. Pero pues es realmente lo mismo, o sea, ya estaba la sugerencia del artista, yo ya nada más decido qué tanto se juega según el espacio, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, estaba viendo, porque me acuerdo mucho de esa obra, que adentro había un puff y la gente se quedaba dormida. Y era como, porque yo las veces que primero vine a la exposición, a la inauguración, y pues ya todo normal, la gente pues se sentaba, se acostaba. Pero después traje a unos chicos del curso de inducción que doy para la universidad. Mire. Y entonces encontramos a una señora dormida. ¿Es en la misma pieza de las playeras? En la misma pieza, sí, adentro. Y todos se quedaron. Y yo dije, es un performance. Claro. Eso es un performance, por supuesto que era un performance. Claro, por eso hay una persona aquí. Todo lo que hacemos como personas es un performance, entonces sí, muy bien interpretado. Muy bien esa respuesta. Sí, justamente, por ejemplo, eso, el poner los puffs ahí, el poner los puffs aquí es esta como decisión museográfica de decir, ok, tengan un espacio de relajación y los puffs dan un discurso de somos un museo joven, somos un museo que te permite acostarte en el piso, que te permite realmente relajarte, no solo sentado en tu banca, así, ¿no? Como, o parado. O parado. O sea, ¿pero por qué? Porque somos un museo de arte contemporáneo, entonces nos podemos permitir este tipo de cosas. Yo creo que todos podrían permitírselas en este discurso de, es un museo, no necesitamos estar todo el tiempo solemnes, ¿no? O sea, tenemos que quitarle en cierta parte la solemnidad al arte, no el respeto, pero sí la solemnidad. Eso creo yo. Está muy bien. Ya se me funan, pues bueno. Pues ni modo, no pasa nada. No, sí está bien, es ese como, o sea, sí somos un museo, se respeta las obras, se respeta a los artistas, pero también queremos darle ese libre albedrío a las personas, al público que viene y dice, ay, pues, o sea, tienen este límite ya, pero el amarillo. Sí, es hacerle creer saber a la gente que un museo no es este lugar de etiqueta y de, me tengo que comportar a la altura y me tengo que sentir eso. No, vengan libremente al museo, caminen y transiten libremente por el museo y ya, o sea, que nos deje de dar miedo el museo, que nos deje de dar miedo. Es un espacio de contemplación, pero no es un espacio de quietud, pues así como de mucha solemnidad y de mucho... O solo apreciación, ¿no? Porque eso es lo que creo que tiene siempre el arte. Tiene un prejuicio sobre la apreciación solamente. Exactamente. El arte apreciativo, y el arte apreciativo normalmente es muy tieso, diría yo. Algo que no está mal, está bien apreciar el arte y demás, pero el arte apreciativo es como ver solamente un paisaje en una pintura y después ¿qué? ¿No? Después de eso, ¿qué? O sea, tú tienes que ver la obra y la pintura y después moverte, ¿no? Y después que cambie algo en ti, que te mueva, que te invite a reflexionar, que te cuestione. Y esto lo puede hacer cualquier pieza de arte, ¿no? O sea, desde una pintura hasta una instalación, hasta el plátano pegado en la cinta en la pared, ¿no? O sea, yo soy muy libre con el arte. Cuando me dicen, es que eso es arte. No, pues todo es arte. Todo es arte.
Sí. ¿No eres hate de alguna disciplina o de alguna La verdad. pieza? Por ejemplo, el performance, muchos dicen de que, ay, ¿cómo rayos voy a montar un ¿Qué es performance, eso? sabes? Creo También. que, o sea, como museógrafo, no puedo ser hater de ninguna disciplina. Como espectador, sí. No, o sea, como espectador, sí hay muchas en las que digo, ay, esto no, este arte no me encanta, porque a mí, pero esto ya es, o sea, yo tengo que saber diferenciar dónde es lo personal, mi opinión personal, y dónde es mi opinión como museógrafo. Mi opinión como museógrafo es ejecutar y darle, ¿no? Mi opinión como personal del museo que tiene injerencia en cómo se acomoda la obra, en qué obra viene y así, tiene que ser libre de prejuicios personales, que es imposible, pero al menos tener la idea, ¿no? Al menos tener la intención de liberarte de esto. Y ya como espectador, me gusta mucho la pintura, me gusta mucho el óleo, me gusta mucho, o sea, siempre siento que el lienzo tiene una magia, ¿no? Siento que el lienzo tiene una lectura especial y algo, pero cuando se sale del lienzo, cuando se rompe, me fascina. No, o sea, yo sí soy así de, dame lo que me gusta, pero si no me das lo que me gusta, ya, o sea, se me llenó por otro lado nunca me imaginé haber hecho esto, ¿no? O sea, tanto me sorprende los que siguen haciendo arte en bidimensional y en escultura y aún así nos sorprenden, tanto los que se salen completamente de esta norma y sorprenden. Si te sales de esta norma y nada más necesitas del texto, ya está muy visto, o sea, ya cuadros blancos ya no, ya los vimos en los años 70, ya gritos de Yoko Ono, pues ya en su momento fue sorpresa. John Cage con 433 y estar en silencio lo que dura la pieza, o sea, qué impresión en ese momento, qué padre, pero ya. No, o sea, ya, ahora qué más. Y eso es la parte del arte que está muy difícil, la innovación. La innovación es un paradigma, nunca vas a realmente innovar sin romper, ¿no? Entonces, qué bueno que yo no lo tengo que hacer. Yo no soy artista. Qué bueno que yo no soy artista, yo solo lo voy a acomodar. Por eso también creo que yo respeto mucho a los artistas, respeto mucho a las mentes creativas en libertad, porque yo puedo ser creativo como museógrafo, puedo ser creativo como escenógrafo, pero quieras o no, o como diseñador, te estás encuadrando en algo, en un objetivo, tienes una misión. A mí me sorprende cuando el artista trabaja sin misión, trabaja desde adentro, trabaja desde vamos a ver qué sale, nadie me lo está pidiendo, pero lo voy a hacer, me lo estoy pidiendo yo mismo y tiene que salir, ¿no? Yo como diseñador no me considero como un artista de ese estilo, sino es que todo, pues al final de cuentas lo podemos decir como, es que es un gran arte lo que hiciste, wow, qué arte, pero para mí pues yo seguí instrucciones y seguí una metodología y seguí un proceso. Un proceso. Sí, porque incluso, ¿cómo haces que una exposición sea atractiva? Porque eso es también un trabajo, ¿no? O sea, obviamente el marketing y demás, pero más allá del marketing, ¿cómo haces que la persona entre e interactúe con este tipo de cosas? Pues sí, creo que es como el acomodo y el hacerlo que la gente pueda conectar, pueda verlo bien, pueda apreciarlo bien. Para mí se me hacen cosas como muy lógicas, ¿no? O sea, es como el sentido común te va a decir. Tenía un productor que decía algo, si se ve bien, está bien. No, o sea, sigue ese instinto, se ve bien, está bien. Está bien, o sea, y creo yo que eso es algo como muy cierto, ¿no? O sea, no tienes por qué meterle tanta parafernalia. Exactamente, creo que en un museo de arte es eso, yo necesito luchar contra este miedo de métele más, no se ve bien, se puede ver mejor, no, tienes que dejar que lo que hable sea la obra y tú nada más presentarla, ¿no? Y entonces aquí que vemos estos muros
Este azul, pues es un acuerdo que está entre el artista y yo de estos colores, ¿no? Ujú. ¿Para qué? Para resaltar la obra. ¿Por qué? Porque mucha de esta obra tiene fondos azul cielo, entonces necesitábamos un azul cielo un poco más rebajadito para que se combinara, no le restara y que la obra se perdiera en el muro. O sea, el azul está pensado para que la obra se pierda en el muro. Ajá. Órale, qué Sí, padre. como para pensar que estamos en un todo, y es algo Ok. con lo que el artista pues lleva trabajando no solo aquí, sino en otras exposiciones usa lo mismo, entonces es parte de su discurso, es parte de la creatividad del artista en la que yo tengo que hacer que suceda. Sí, adecuarlos, ¿no? Excelente. Es que sí es totalmente un acuerdo que tienes con el artista, porque si hay artistas, te ha tocado artistas que te digan, quiero hacer una locura y tú pararlos, así de que, oye, no. No, esto no, la verdad no. O sea, Pues creo que ¿no? sí. ¿Sí? No sabía. Porque sí estamos muy locos a veces. Sí. Queremos cosas que justamente no nos competen a veces, pero porque creemos que es posible. Pero Pues sí, es como de no, pues eso no nos alcanza, no, pues eso no cabe, no, pues eso se va a... Eso es riesgoso, o sea, sí, pues sí. No, me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que nunca he sido el freno de algún artista, pero tampoco tengo tanto tiempo como para poder tener así como un bagaje de experiencias que diga, sí, a este le dije que no. Entonces, pues ajá, no, ahorita te respondería que no. Siempre siempre yo- es accesible. yo, Yo los aliento. Sí, yo aliento a romper. No, seguramente sí, hay momentos en donde dices, no, esto no se puede hacer, ¿no? O sea, precisamente con esta exposición de Carla, que quería poner los carritos, ponerlos sobre un muro, y entonces sí le dije, o sea, sí quería, sí tenía toda la intención de que pudieran estar los carritos en el muro, pero a final de cuentas por el acomodo y por la disposición me convenía más ponerlos en donde los puse, y fue cosa de decirle al artista, oye, esto va a quedar así, mira, yo te propongo este acomodo. Ah, perfecto, me encanta. ¿Ya? Entonces, tampoco es como que yo lo haya cuarteado la carrera al artista o la idea, Sí, no, claro, sino es como, mira, eso que tú me pedías lo voy a solucionar así, porque al final de cuentas creo que el discurso se cumple y técnicamente el montaje me queda más fácil y corresponde más a hacerlo con este tiempo. Sí. Y hasta ahorita ha sido así como de, sí, muy Claro, bien. se va a hacer, claro. Ajá. Wow. No, pues qué bien que tengas ese como contacto con los artistas en el sentido de que llegues a un acuerdo totalmente, pues sí, o sea, certero, que ayude a ambos a poder lograr como pues el objetivo de la museografía. Una pregunta que le dije a mi compañera Sofi que le hiciera, porque ella conoce más de ese tema, pero ¿han tenido que hacer exposiciones interactivas para gente con discapacidades? ¿O eso no? Sí, bueno, a mí no me tocó, Ajá. pero en el museo sí se hizo una exposición que era completamente para personas con discapacidad. Uh-huh. Hemos dado recorridos, o sea, se me hace un tema sensible porque se me hace como pues, ¿cómo puedes incluir en el arte visual a una persona ciega? Es que sí, es todo un reto, ¿no? Es todo un reto, entonces sí. pues la forma es pues, por los medios de los mediadores de arte, y eso es quien da los recorridos. Entonces recuerdo que hubo una persona ciega que estaba paseando en un recorrido y que a mí me tocó darlo, y sí, cada que nos deteníamos yo intentaba explicar lo que los demás estábamos viendo, ¿no? O sea, ser como un apoyo para esta persona, pero sí, pues a final de cuentas, inclusive pues sería como la escultura y dejarlos tocar, sí. Sí, es que justo, sí es difícil porque yo nunca me voy a olvidar de la vez que Sofi me llevó a una obra de teatro para ciegos. Entonces, más que para ciegos, la gente que estaba actuando era ciega
Y me acuerdo que vi a una señora tirar una moneda para dar una indicación o una bolita de algo y sonaba, como para dar una indicación de que cada vez, para que cada vez que sonara esa bolita pudieran entrar. Entonces yo digo, qué difícil ha de ser pues incluir este tipo de alternativas interactivas en un museo, ¿no? Sí. Pero creo que es el espacio de Museo de Arte Contemporáneo que más bien que puede dar la pauta para que esto pues suceda, ¿no? Pero creo que sí sería un gran reto. Es que más que nada es porque como el Museo de Arte Contemporáneo está cambiando sus exposiciones a cada rato, entonces, por ejemplo, no pueden hacer como copias exactas de por ejemplo, las pinturas que están aquí ahorita con relieve. Eso es muy costoso, sí, entonces no es posible como que hacerlo de que ya sí hay varias alternativas, como dices tú, ahora sí que explicarlo y que sea más auditivo, o incluso poner música ambientada para que se sienta como que, no sé, temática Disney o algo así, pero sí, creo que la problemática es que como se está cambiando, no pueden estar como haciendo. Y por ejemplo, ahorita en esta exposición pues sí hay música, sí hay una banda sonora que el artista le pide a otro artista para que pueda haber cierto sonido envolvente que haga sentir a las personas con esta temática del consumo, y de hecho se escucha como si estuviéramos en un anuncio de comercial, como un supermercado. O sea, hay muchas cosas que uno se puede imaginar con lo que está escuchando. Entonces también es esa parte de la intención de los artistas cada vez más común de hacer obras inmersivas, de hacer obras en donde no solamente es ver, sino sentir, escuchar, tocar, ¿no? Entonces, sí, eso creo que como museo pues estamos siempre dispuestos a apoyar y a que quien venga pues, se lleve la mejor experiencia posible. Sí, y bueno, ¿tú te gusta coleccionar arte, consumir arte, eres coleccionista? Me gustaría, pero pues no me alcanza. Es un poco caro. Sí, es caro. Tengo algunos cuadros que he comprado, pero pues no podría decir que es como una colección todavía. Colecciono Funkos, esperando que suban de valor. Algún día y poderte comprar tu casita con eso. Imagínate. No creo. Pues no sabemos, o sea, quién sabe. No son para eso. ¿Qué opinas de los lavabos? No, gracias. No los pues se me hacen estas cosas tan interesantes, pero que creo que más que para jóvenes son para adultos, ¿no? O sea, luego veo más señores de mi edad con su labubu y digo así como de, pues es como para sentirte chavo. Son estas cosas que hacen para que los grandes nos sintamos chavos. Sí. Es que sí, o sea, bueno, los Funkos también tienen una estética, claro, ¿no? En específico. Sí. Claro, cuéntanos de los Funkos, o sea, ¿por qué te gustan? Me gusta mucho la estética, pero además los Funkos que tengo son como de personajes que me gustan mucho, ¿no? Tengo mis Funkos de Elvis Presley, de Britney Spears, de los personajes de Entrevista con el Vampiro, de Star Wars, y ¿de qué más tengo? Y sí, como de cine, tengo Funkos de Romeo y Julieta, de Leonardo DiCaprio y de Titanic. Porque Leonardo DiCaprio es mi actor favorito. Okay. Entonces, como por eso los tienes. Los tengo. O sea, tampoco es una colección tan grande. Pero... ¿Tienes a la parejita? O sea, sí, a Rose y a Jack y a Romeo y Julieta. Ay, qué padre. No, pues nosotros creíamos que sí eras colecciones. ¿Por qué? Pues, o sea... ¿De arte? De arte, ajá. Ay, no, pues... Sí, porque, bueno, yo he conocido varios museógrafos o gente que está como en la parte más de, pues sí, externa, como al arte, en el sentido de que no es artista, pero sí ayuda mucho a la parte técnica y demás, que le da, que sí nos ha dicho, no, pues yo tengo ciertos cuadros, ciertas cosas que claro, sí, siempre nos dicen como, no, es que el arte que quisiera comprar,
A lo mejor ese no, pero a lo mejor artistas locales, pues sí tengo algunas obras. Sí, pero poquitas, o sea, pero no me consideraría como coleccionista. Entre mi pareja y yo tenemos, pero es más como cuestión familiar, ¿no? O sea, él es sobrino de un pintor de aquí de San Luis, y entonces tenemos un cuadro de él. Por mi parte, mi papá también de este pintor de José Ángel Robles tenemos como varias cosas, pero es porque estamos emparentados los dos por diferentes lados de la familia. Okay. Eso ya es más como compartido. Sí. Ok. Y también otra pregunta que te teníamos era, ¿cómo has tenido que innovar tu conocimiento museográfico en las exposiciones? Cada que viene una exposición y tiene como algo diferente, pues tengo que innovar este conocimiento y qué es lo que viene y cómo lo voy a recibir. Además de que cada exposición pues te presenta un artista nuevo y es un artista que tienes que conocer, explorar y volverte casi un experto del trabajo de ese artista para poder trabajar bien su obra. Eso es lo que me gusta mucho de ese trabajo, ¿no? El que viene un artista y yo tengo que leer, tengo que investigar, tengo que conocerlo conocer su obra para poderlo pues presentar como siento que a esa persona le gustaría. Ok. Ese lapso que dices como de estudiar al artista y todo esto, ¿cuánto dura? Aproximadamente una exposición, ¿cuánto es el tiempo que tú le tienes que dedicar? Pues unos 6 meses antes. Oh my God. Sí, los tenemos como 6 meses desde antes. Punto que no son los 6 meses completos que me he hecho estudiando el artista, porque pues además hay trabajo extra aquí, pero sí sí son pues, un momento grande el que le tendría que dedicar. Wow. Yo sí me imaginaba que sí eran como unos, o sea, ya en total serían como 6 meses, ya total. Sí, o sea más bien desde 6 meses o sea, las exposiciones hay veces que las tenemos ya planeadas desde más de un año. Ok. Pero, pues en ese año, pues ya sabes que ahí va a estar y es como, ahí tienes tu pin y va a llegar algún día en el que tienes que ponerte a estudiar. Entonces ya cuando yo me pongo a hacer como el guión completo, entonces por ejemplo, para mí implica pues tener los textos. Entonces un texto de sala, el texto de introducción, pues tienes que conocer lo que vas a presentar para hablarlo, ¿no? O sea, tienes que saber qué es. Entonces ya que tienes toda tu obra seleccionada, ya que tienes toda tu obra acomodada, de qué va, cuál es el discurso de esta exposición, por qué es importante hablar de esta exposición, entonces ya se forman estas palabras del museo, que es como lo primero con lo que vas a presentar, y luego ya pues también hay cada obra es hablar de algo, entonces yo tengo que hacer un documento en donde se junta todo esto, ¿no? Toda esta investigación, todo esto está en un documento en donde viene la entrada, la semblanza del artista, el texto de tal curador, el texto nuestro del museo. Y esta obra, ¿por qué está esa obra ahí? Digo, yo lo sé, pero entonces lo tengo que poner para que todo el mundo que trabaja en el museo lo pueda saber, y entonces ya cuando se den recorridos sepas de qué vas a hablar. Ok. ¿No? Oh, excelente. Okay. No, pues la verdad el estudio de todo esto es muy interesante. Como decías hace un momento, ¿no? Yo no me esperaba estar aquí, pero ¿qué es lo que esperabas como Fernando? Yo como Fernando, trabajar más solo como en teatro. Esperé mucho tiempo también, no que esperaba, he dejado que la vida me lleve, pero el trabajar en televisión, estuve trabajando en televisión un tiempo, entonces era como que yo pensaba que de ahí se podía crecer, pero me invitaron a un museo y dije, va, y desde que empecé a trabajar en museos sí es así como de, mira, me gusta mucho en la parte visual, pero me gusta también mucho la parte de educación. Entonces, mi
mis expectativas o mis objetivos siempre han sido comunicar. Comunicar. Mientras yo pueda estar comunicando, mientras yo pueda estar hablando, como se pueden dar cuenta, yo estoy bien, yo estoy feliz. Chismear. El chisme nos mueve a todos. Y por ejemplo, o sea, sabemos que ya ahorita que estabas hablando de las exposiciones de los artistas, me surgió esta duda. Ya tienen ustedes programadas las exposiciones, pero ha habido veces en que nada más tienen seleccionado a un artista y el artista les manda, pues tengo esta obra, y tú tienes que elegir, tú tienes esa decisión de elegir las piezas o... Hasta ahorita no ha pasado, me gustaría. Ok. Me gustaría mucho que pase. Ese sería el sueño curatorial, ¿no? De que tú puedas elegir qué más. Sí, de que puedas hacer esta como propuesta y decir, voy a seleccionar tu obra para hablar sobre esto, voy a seleccionar esta para hablar y tratar sobre estos temas. Eso me gustaría mucho. Como tal, no es trabajo de museógrafo. Eso sería trabajo de curaduría, que aquí la hace la dirección y se hace como en equipo. Ok. ¿Algo en lo que has tenido libertad es en la docencia? ¿O Sí. cómo es ser docente de historia del arte y filosofía del arte, me mencionabas, ¿verdad? Filosofía de la estética. De la estética. ¿Esa cómo es? O sea, cuéntanos un poco sobre eso, porque creo que filosofía de la estética nunca nos dieron a nosotros. No, ¿Ustedes qué estudiaron? Arte contemporáneo. Ok. En la Autónoma. Muy bien. Mira, filosofía era una clase que se daba a diseñadores gráficos. Entonces, la filosofía de la estética pues iba encaminada hacia esta historia o el cómo ha generado el pensamiento o cómo el pensamiento humano y la historia va moldeando también lo que percibimos como estética. Pero empezar es como ponerles a los estudiantes en que sepan qué es la estética, qué estudia, de qué hablamos cuando nos referimos a la estética, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues es como que sepan que hay todos estos movimientos, pensamientos, contextos culturales que van formando y condicionando nuestra forma de ver, porque si no, ¿cómo vas a interpretar el arte o lo gráfico si no conoces cómo pensamos o cómo hemos pensado a lo largo de la historia para llegar a esta estética, ¿no? O sea, no es lo mismo algo vulgar en el siglo XV que algo vulgar hoy en día. Sí, es muy diferente. Uh-huh. ¿No? O sea, como el pensamiento... A mí me encanta ese tema porque es ver cómo la religión, cómo las creencias van moviendo el mundo, cómo el arte es el reflejo de que el mundo se mueve, uh-huh. ¿no? O sea, ¿qué estaba sucediendo en el Renacimiento? Y por qué empezamos a hacer más arte y a ver más cosas humanas y que resurgiera el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque estábamos volviendo a lo humano. ¿Qué pasa en el barroco? Pues estamos volviendo un poquito a lo religioso. Entonces, por eso se empieza a sobrecargar y se empieza a hacer más, pues sí, o sea, más óptico, más se me fue la palabra ahorita, o sea, pero empiezas a hablar más de la divinidad, a hablar más de los dioses. Y eso me encanta. Mitología, pero también el arte cristiano, ¿no? O sea, el arte católico. O sea, tenemos que saber que en este mundo el arte que conocemos es un arte occidental que está ligado primero a un mundo helénico y después a un mundo cristiano católico, ¿no? Entonces eso nos fue moldeando y hasta ahorita estamos hablando ahorita un breve suspiro de tiempo que puede ser desde hace 50 años, estamos volviendo a hablar de lo nacional y lo nacional que también tiene sus asegúnes, ¿no? Pero de lo original, de los pueblos originarios, de otras creencias, de muchas cosas que pues, antes era así como de, no, o sea, esto ya es así. Entonces listo. Es algo más histórico. O sea, sí, o sea, se ve, o yo lo abordé desde como la historia, pero también
él conoce que hay diferentes formas, conoce que hay, simplemente aquí en lo que vemos, pues no, o sea, esta estética de la caricatura, ¿por qué es así? ¿Qué nos ha llevado? Esta estética de la caricatura en Japón, en Asia, ¿qué cambia? ¿De dónde? O sea, ¿cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a interpretar cosas a través de lo visual? ¿Cómo cambiaron las guerras la perspectiva de lo que veíamos, ¿no? Porque en la guerra pues, quisimos dejar de ver, ¿no? Entonces en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio drástico. ¿Por qué? Porque nos negábamos a ver, bueno, se negaban, nos negábamos como humanidad, y por eso cambia el arte, y entonces dejamos de darle importancia a lo que vemos y le empezamos a dar más importancia a lo que sentimos, a lo que estamos viviendo, y a lo que estamos viviendo, claro. A lo que queremos dejar de vivir y vivir. Sí, eso es muy interesante, porque, o sea, desde el ámbito histórico, como mencionabas, ¿no? O sea, algo que siempre me parece muy interesante hoy en día es la estética que le están tomando a lo callejero, que están apropiándose inclusive de la estética callejera de una manera que antes no se veía, ¿no? O sea, la visualización de estos bailes de reggaetón y todas esas cosas que ahora parecieran tendencia y moda, antes era una vulgaridad que no se podía ni tocar. Claro. Algo que ha existido durante mucho tiempo en ciertos gremios y sectores, ¿no? Y que ahora se le está tomando tanta importancia y pareciera que es más como caer bien que otra cosa. Pero es algo histórico, creo yo. Siento que también es parte de la historia. Y si no, ya es historia para lo decidirán los futuros historiadores. Los futuros historiadores. Porque sí, pues, al final de cuentas la historia es eso, o sea, son decisiones que se han tomado para hablar de eso. Entonces, pues sí, o sea, lo urbano tiene, o sea, siempre hay como esta disputa, ¿no? Entre lo nuevo y lo anterior, o sea, que viene y lo nuevo, pues no sale de espacios como este, o sea, llega a espacios como este, pero lo nuevo sale de otros espacios, sale de la calle, sale de lo urbano, y eso está padre. Sí. No, pues hoy nos dieron clase. Hoy ya nos dieron clase. Sí. Hoy aprendimos cosas nuevas. Y por ejemplo, hablando que salías retomando en la televisión, fue en el Canal 7. Ajá. Ahí, ¿qué papel desempeñabas tú? Mira, yo empecé como conductor de un programa de turismo en San Luis Potosí. Entonces, pues tenía un trabajo padrísimo de salir y pasear. Y viajar y conocer la Huasteca, conocer el altiplano, conocer los diferentes espacios de San Luis y municipios. Y pues como era conductor, entonces tenía que investigar, tenía que compartirle a la gente qué era el lugar que estaba viendo y por qué estaba padre visitarlo. Ok. ¡Ay, qué padre! Sí, era un trabajo muy, muy bonito y aprendí mucho, muchas cosas de comunicación, porque pues yo pues, evidentemente no estudié comunicación, pero pues sí, el estar ahí me hizo aprender de cosas de producción audiovisual, comunicación, edición. Bueno, ahí no aprendí edición, pero pues ya lo aprendí después. ¿Y si te gustaba editar y esas cosas? Eso ya lo aprendí después en el Museo Leonora Carrington en pandemia. Y sí me gustó. Ahí no, porque pues yo era el conductor, entonces pues no, yo no editaba. Ajá. Ahí solamente eras presentador y... Ajá. Presentador, y como presentador pues tenía que saber, ¿no? Tenía que leer, tenía que conocer la historia, porque además estuvo gracioso, porque cuando yo entré, antes que de mí había otro conductor que pues, tenía otros atributos, tenía atributos físicos más sobresalientes, entonces pues él la tenía por este lado como pues ya dominada de que pues mientras estuviera sin playera y haciendo cosas de aventura, pues ya ahí estaba el contenido, ¿no?
Y entonces cuando yo entré, pues querían más o menos que yo hiciera lo mismo, Que te ¿no? encueraras. Sí. Y yo, mira, con el encuadrarme no tengo problema, pero con el generar músculos en ese entonces sí tenía problema. Estaba yo muy flaquito, y yo Otra pues edad, digo, dices. era otra edad, Sí. yo estaba muy flaquito, iba al gimnasio y pues no. Y entonces me estaban diciendo así de, ay, necesitamos que te pongas más así, es que la gente quiere ver esto. Qué locura, ¿En serio? Eran otros tiempos, eran otros tiempos. Sí. No funemos porque No funemos, eran otros pero- tiempos. Pero, o sea, fíjate cómo tenía más público el estar mamado, dices tú, y sin Ajá. playera, haciendo de que Sí, cosas claro. de riesgo. Pero, o sea, porque son prejuicios que la gente tiene de que, es que la gente quiere ver esto. Pero Sí, no, claro. muchas veces la gente lo que quiere ver es otro contenido. Y en ese tiempo el productor a quien mando saludos, Reuel Zúñiga, un día invítenlos al podcast. Es Ok, muy bueno. ¿cómo dijiste? Reuel Zúñiga. Rewell, Ajá. wow. Se los voy a pasar ahorita el contacto para que lo inviten. Claro. Sí, Va. él es muy, es toda una personalidad. Pero él fue el que le empezó a cambiar el giro al programa y hacerlo más cultural. O sea, cuando se dio cuenta que yo podía entrar a la iglesia y hablar de lo que sentía al ver el retablo, de que si era estilo ecléctico, si era neoclásico, si era más barroco, y a la gente le empezó a gustar también eso, ¿no? La gente le empezó a gustar conocer y no nada más vivir o disfrutar del programa por la aspiración de estar ahí. Sí, que también es parte de. Sí. O sea, pero no solo estoy esperando estar ahí, sino también estoy conociendo. Y entonces yo que no puedo ir, pues puedo conocer y sentirme que sí estoy ahí y no nada más envidiando así de, ay, ojalá yo estuviera haciendo el rafting. Y decíamos las dos cosas, ¿no? Sí. Pero entonces ya me dejaron como de exigir el que solamente fuera como de aventura. Pues es que el giro del programa era ese, ¿no? Era como la aventura y la acción y el Sí, hombre. hacerlo atractivo, ¿no? Ajá, Así de eso que era el atractivo. El hombre en la selva, porque... Sí. Y yo así de... Y tú con los la baches. iglesia. Con su vela. Hola, bienvenido. Mire qué bonito está este retablo. Y a la gente le gustó. Y también me aventé de cascadas, y también hice rafting, y también hice toda la otra parte de extremo, pero ya no era como solo lo extremo, porque además aquí en San Luis Potosí, pues sí, tenemos el turismo extremo en la Huasteca, pero en todo lo demás, pues hay mucho turismo cultural. Claro, sí. Hay ir a Guadalcázar, hay un museo de arte sacro atrás de la iglesia, conocer los edificios, el pueblito, eso está súper interesante, súper bonito, conocer las cosas de la minería, conocer que tienen una piedra en específico en Guadalcázar, que solamente se encuentra en Guadalcázar, que se llama la Guadalcazarita. O sea, conocer la historia del cómo se fundó San Luis y cómo se fue construyendo el estado, cómo estaban las tribus chichimecas en la parte del altiplano, cómo aquí pues, estamos más secos muchas veces que el altiplano, y decimos, ¿sabes? Que el altiplano es el desierto, pero tiene unos lugares bien bonitos, hay lugares impresionantes, ¿no? En Venado hay de repente un lugar que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero está lleno de saucos, creo que se llama el sauco. Está lleno de estos árboles grandes conocidos como sabinos. Uh-huh. Está precioso, las haciendas. No, o sea, yo disfruté muchísimo toda esta parte de mi vida de conductor. ¡Ay, qué padre! Eras como Diego de Dora la Exploradora. Era como Diego. Justamente así. ¡Qué padre! Y ahorita que mencionas lo del arte sacro, vimos que vas a tener, o ya tuviste un taller de exvotos. Sí. Cuéntanos qué son los exvotos. Edúcanos. La que eduque. Y la que eduque. Los exvotos son son conocidos aquí como estos retablos que la gente deja en las iglesias para agradecer por algo. Entonces, un exvoto es una ofrenda votiva, que es lo que se hace para agradecer un favor recibido. Y muchos de estos exvotos agradecen estos favores y tienen ya una connotación de arte popular mexicano, tienen mucha relación con el arte naif, con estas formas de hacer arte sin pretensiones. Sin pretensiones, solo por hacerlo. ¿No? Solo por hacerlo desde la fe, desde la creencia, y eso a mí se me hace como muy interesante el arte
real de la gente, Sí. sin pretensión de hacer arte, pero que a final de cuentas lo que vemos como historia del arte era arte sin pretensión de hacer arte, Sí. ¿no? O sea, los Solo egipcios surgía como- no tenían esta pretensión de, ay, podemos estar en un museo después, los romanos, los griegos tampoco, sino era lo que se vivía, las manifestaciones artísticas que dejaba la gente en la cotidianidad. Entonces eso a mí me gusta mucho. Y el taller de exvotos era para eso, para hablar de esto y hablar de cómo también artistas en la actualidad han usado los exvotos para representar, y no solamente como para irlo a dejar a la iglesia, sino como para representar otras cosas. Desde Frida Kahlo, que hacía su arte como con la estética del exvoto, o hay artistas, es un artista de Puebla que tiene un exvoto que habla sobre Frida Kahlo, ¿no? Que lo deja como si la persona que trabajaba con Frida Kahlo estuviera agradeciendo que Frida y Diego se contentaron porque así la patrona ya no estaba de mal humor. Y eso es padrísimo porque entonces tienes en una pieza una metanarratividad del arte, que te está hablando de historia del arte, te está hablando de Frida, te está hablando del surrealismo, te está hablando de muchas cosas, pero dentro de un exvoto, ¿no? Entonces, cuando una pieza de arte tan sencilla puede movernos a más, eso a mí me gusta mucho. Y la idea era, pues, piensa en qué puedes agradecer, ¿no? Piensa en algo que puedas agradecer de la vida, y al final de cuentas es una emoción positiva el agradecer, represéntalo, ¿no? Y era sin algunas pretensiones religiosas en específico, sino pues todos tenemos en algún momento alguna conexión con una deidad, con cualquier cosa con la que tú creas, ¿no? O sea, ¿qué le agradecerías a esta deidad? ¿Qué te ha pasado que dices, esto no se sale de lo cotidiano y tendría yo que agradecerlo porque lo viví o porque no lo viví? Entonces de eso se trataba el arte, el taller de exvotos. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Sí hubo mucha gente? Sí, la primera semana 23 personas. Y yo dije, ¿de dónde? 23 personas. Sí, dije, ¿dónde los vamos a poner aquí? Pero pues En el ya, piso. al final sí se acomodó muy bien. Y luego al siguiente pues ya fueron unas 4 personas, que es como lo que a mí me gustaría. Estos talleres que no sean más de 10 personas. Porque es una atención diferente, ¿no? Sí. Ajá. Sí, y puedes conectar más, y como tallerista, pues es padre que venga tanta gente, pero también es padre hacer la cosa más íntima. No, pues la verdad que ahora que planteaste esa pregunta, es algo bien padre que la gente también se encuentra en esos talleres. Bueno, más en tu taller, que nosotros estábamos como dudosos porque pues obviamente en arte contemporáneo te dan otro tipo de pues conceptos, pero en algún momento nos hablaron como de los exvotos. Y una pregunta que tú podrías totalmente poner en el taller es como, ¿por qué tienes que agradecer, no? Entonces, está muy, muy interesante eso, la verdad. Nos parece muy, muy padre que pueda también abrir espacios el MAC y tú a este tipo de propuestas, ¿no? Porque no nada más sea mi trabajo como museógrafo, sino también mi trabajo como Luis Fernando, ¿no? Sí, y eso pues yo le doy las gracias a aquí la encargada del departamento de educación, es Irma Jasso, y está muy padre que tenga como también esa apertura a que todos pongamos nuestro granito, pues ahora sí que nuestra aportación, ¿no? Muchas veces hay lugares en donde la gente no quiere que uno aporte. Sí, se guían mucho por los protocolos de que tiene que ser así, sí, y no se puede mover. Exactamente. O sea, yo no me imagino este tipo de cosas, o a lo mejor sí, pero con una apertura más de gestión de hazlo tú mismo y hazlo como puedas, en el Museo del Virreinato, ¿no? O sea, aparte sería el espacio pues diferente, ¿no? Se sentiría diferente. Sí, cada espacio pues va a tener sus posibilidades, y también depende de tu exposición, de tu obra, de tu colección. Pues eso te dicta mucho el tipo de actividades que puedes o no puedes hacer. O sea, y que, como te digo, o sea, está padre saber qué puedes hacer y saber que también lo puedes romper. Eso, a mí me gusta mucho esta parte del arte en donde el arte
A final de cuentas construye y rompe, construye y rompe, construye y rompe. Se vuelve disruptivo. Pero llega un momento en donde esa disrupción se vuelve el canon y entonces la tienes que volver a romper. Sí. ¿No? Que creo que va un poquito con esto que comentabas de todo lo urbano y así, que se empieza a tomar y ahorita ya es así como de, si no estás haciendo algo urbano, ya no. Ya no, entonces. ¿No? Y qué pasa como con la danza contemporánea, ¿no? Los que bailaban ballet, así de, todavía bailas ballet. No, yo me revuelco en el piso y ahorita dices, sigues revolcándote en el piso y corriendo en círculos para atrás. No, o sea, a mí me gusta también mucho la danza contemporánea y el ballet y todo. ¿Van a hacer algo acá de especial en especial del Día de la Danza o algo así? No tenemos ahorita todavía planeado. Por lo general, de la escuela de danza nos piden espacios y los dejamos. Sí hemos hecho aquí cosas de danza y queda muy padre. Se ve muy padre en el museo la danza contemporánea. Sí, más con... Es que siempre tienen colores como tan llamativos. Creo que, o sea, sí he podido ver las exposiciones. No sé si todas las mayorías han sido de ti, o sea, pero siempre son como muy bien bajadas. O sea, gracias. Pues en los últimos 2 años sí. Antes no, pero también estaban muy bien hechas. O sea, creo que si algo ha mantenido este museo es siempre una muy buena calidad y muy buen planeación, ¿no? Muy buena planeación, porque además los espacios nos permiten, ¿no? O sea, somos un museo privilegiado en ese aspecto en el que tenemos muros que se mueven, que se van cambiando y que puedes adaptar el espacio. ¿Nunca te has sentido limitado? Claro. Claro, siempre. O sea, ahora lo que voy es, tuve un maestro de escenografía. Tu blanco, No. ¿Cuál blanco? Ni me acuerdo. No, yo estoy acá. Okay. Sí, no, ni me acordaba que lo tenía, mira. Bueno, lo voy a usar. Sí, mira, quiero escolar. Un maestro de diseño de escenografía, bueno, tomé un curso con él, pero de esos cursos de una semana que te marcan. Posiblemente él no se acuerde de mí, es de Ciudad de México, se llama Jorge Ballena y es buenísimo. Pero entonces él decía, uno de los peores errores que puedes tener, estoy parafraseando, es limitarte desde la concepción. Deja que te limite el presupuesto, deja que te limite lo técnico, pero cuando tú empieces a bocetar, cuando tú empieces a crear, piensa que no hay límites, piensa que eres millonario, piensa que tienes todo el recurso, piensa que eres de Broadway, piensa como millonario. Y luego ya después ya te dirá, no, pero entonces si tú te estás limitando el concepto desde el principio, pues todavía la parte técnica y económica te va a limitar más. Entonces claro. Por eso hay que como ampliarlo. Por eso digo, ¿te has sentido limitado? Sí. Pero procuro no hacerlo. Pero me he limitado jamás. Pues me han limitado, yo no. Procuro pues ya no hacerlo al principio, ¿no? O sea, ahora sí que, como dijo él, deja que sea el presupuesto el que te limite, no la idea. La idea, déjala correr. ¿Y ese podría ser como un consejo también que tomas tú para las demás personas? Sí. Es que justo es eso, ¿no? Creo que algo que siempre me menciona también mi pareja es el hecho de, pues hazlo, o sea, no pienses en el hecho de si hay dinero o no, o sea, solo hazlo y vemos cómo lo hacemos, porque también la creatividad nace desde lo que tienes. Uh-huh. Por ejemplo, a lo mejor no tenía dinero para una mampara, pero puedo usar un AAA, ¿no? O sea, ajá. Exactamente, pero al menos ya quedó mi concepto de que voy a hacer esto así, ¿no? O ya tengo la idea de que va a volar ahí. Ok, no tengo una máquina voladora, bueno, pero al menos tuve cables, ¿no? Que yo hago teatro y el teatro que hago, que me gusta es el teatro musical. Entonces, en el teatro musical, pues el presupuesto es básico. Entonces, pues procuro que no sea una limitante. Entonces, ¿podríamos considerar que tu disciplina favorita es el teatro? Sí, para mí, para realizarla, sí. Uh-huh. ¿No? O sea... También estuvimos viendo que tienes una, como, ¿qué se puede decir? Una empresa, ¿se llama Actos? Sí, es una empresa de producción escénica
con la que hemos hecho algunas obras de teatro y tenemos otras obras de teatro que están, o sea, que ya están escritas y que pues las presentamos cada año o cada que nos la piden. ¿Y ahí cuánto tiempo llevas? Tenemos ya como 12, 15 años con actos. Vaya, bastante tiempo. Sí, es mucho tiempo, pero pues también es, o sea, pues el teatro es difícil, ¿no? Y más cuando se es independiente. Entonces sí, ahí... Y, o sea, por ejemplo, ¿han viajado a otros estados Sí. a presentar obra? Sí, tenemos una obra que se llama Hasta la muerte se divierte, que desde que la escribimos también hace un chorro de años, fue como por lo que empezamos en actos. Uh-huh. Y desde que la presentamos, pues esa obra se ha presentado en Guadalajara, en Ciudad de México, en San Luis, casi en el Teatro de La Paz, en el Teatro del IMSS, en escuelas, en Santa María, en varios municipios. Así que con esa obra es la que más hemos movido. Uh-huh. Y también hacemos musicales, entonces, pero nos gusta hacer los musicales, bueno, no que nos guste, que de gustar, pues más bien siento que así se tienen que hacer, con derechos. Entonces hemos comprado los derechos desde Broadway, desde Nueva York, para presentarlas pues, como se debe. Sí, Sí, que no haya como alguna problemática. Ajá, algún delito ilegal. O sea, supongo yo que sí sale caro eso, ¿no? Sí, será muy caro. Pero pues es necesario. Creo que es parte de la profesionalización, y en un mundo globalizado por las redes sociales ya no te puedes dar el lujo de decir, voy a cambiarle el nombre y no va a pasar nada, porque sí va a pasar, ¿no? O sea, porque ya es lógico que dices ahí, o sea, esas personas están en redes también y están viendo y están cuidando, y hay empresas que se dedican a eso, que a les eso, pagan por ese tipo de... exactamente, de revisar las regalías, los plagios, demás, ¿no? Sí. Exactamente, entonces pues sí, ahorita creo yo que es completamente necesario, si vas a presentar teatro, presentarlo así. Uh-huh. Excelente. Pues ya casi concluimos. Qué bueno, porque ya no sé qué más ponerle. Yo hice 2 perritos. Haciendo popó. Haciendo Los dos. popó. ¿Por qué están haciendo popó? Porque están juntos. Somos Luis y yo. Y Luis, ¿por qué yo siempre debo de aparecer? En tus cosas más En tus locas. cosas. No, tontas no. Pero sí, antes de finalizar este gran... Pues es que no sabes pintar y velo. Pero no, porque pues es solamente un rostro. Ahorita lo vamos a enseñar, pero la verdad quedó muy bien. Qué bueno. Y vamos a hablar de arte y cuál expresa más y el por qué. Vamos a hablar de arte, ilustración y Sí, simplemente docente. técnica. Es simplemente técnica, sí. Sí, es docente definitivamente. Sí, me gustó mucho el explicar, ¿no? Estas corrientes y esto, o sea, Okay. sí, Sí, porque las clases no. me encanta, y por ejemplo dar recorridos también es algo que me encanta. Ay, qué padre. No, a ver, enséñalos, Mira, enséñalos. a ver, mira. A ver. ¿Así? Rebeldía. Muy bien. Mi Y gatito. entonces vamos a hablar. Ay, se cae. Se cae. Y yo un rostro. Excelente. No, y entonces sí, pues decir, sí tiene, no, tampoco tengo técnica, pero pues al menos veo y pues de lo que aprendí en la escuela. Pero entonces, ¿qué me puede decir esto en cuanto a arte? Es que puede ser una reinterpretación o una interpretación, no sé, de la feminidad, de los colores también fríos, puede ser como el manejo del color frío. Ya tenemos una reina del hielo. Ajá, una reina. Elsa. Elsa. Ya. A ver, que Elsa. manejas, ya sabes manejar, o al menos ya tienes la noción de la sombra y de la luz. Yo batallo un montón con esto. Pero bien poquita emoción. Pero por ejemplo aquí, nos comentas que son 2 perros y entonces ya están hablando son 2 perros que son tu pareja, están haciendo popó, o sea, hay mucha más intimidad ahí en lo que están haciendo. Sin embargo, están respetando su espacio cada quien. Sí. ¿No? O sea, comparten todo,
pero respetan su espacio y sin embargo están juntos y está cálido porque tienes aquí el fondo. Entonces, posiblemente esta pieza que dijo así de, ay, no, mira, tú sí sabes, yo nada más hice esto, me habla más y me habla más de arte porque tiene mucho más cuestión personal y le hago contigo, ¿eso qué habla de mí? ¿No? Que me gustan las monas chinas, pues ya. No, o sea, que vi anime en mi infancia y que puedo hacerlo, pero más nada. Y el tuyo tiene un claro mensaje de posicionamiento político y tiene, o sea, podemos hablar más de arte con los suyos que con el mío, ¿no? Y entonces podemos hablar que aquí hay intención, discurso político, que aquí hay vida privada, personal, y que aquí hay no más que una técnica medio escueta. Porque tampoco que tú digas, híjole, qué bárbaro está, no. O sea, pero tú no estuviste pensando, por ejemplo, en una mujer, no, en alguna amiga, hermana. Siempre son mi amiga Michelle. Pero si le digo a ella, se ofende porque... Así no es mi nariz. Sí, claro que no me Ese parezco no es mi nada. ojo. Pero Mi párpado está caído. uno siempre o se dibuja a sí mismo o dibuja a las personas como más cercanas que tiene. Y yo, como a ella la veo casi diario, siempre se la dibujo porque se me hace como además muy bonita. Ay, qué padre. Entonces, pero sí, o sea, el arte es todo. Sí. Y entonces el arte siempre es este discurso, esta conflicto entre el discurso y la técnica. Conflicto o arreglo, porque hay obras es que deberían cuando ser llegan, una regla, ¿no? es bien, pero cuando hay conflicto también se generan cosas padres, ¿no? O sea, entonces técnica o discurso, historia, todo arte, toda pieza es una autobiografía, es un autorretrato, entonces eso está bien padre, muy padre de analizar. Yo analizo más en sus piezas que en la mía. La mía, y además yo sé que es como de, pues yo como quería estar hablando. Pues sí, un rato. Y entonces es como de, es esta forma muy, muy surrealista de que salga lo que tenga que salir. Excelente. Pero sí, muy padre. Pues muchas gracias de verdad por esta pequeña y gran plática tan interesante que pudiste darnos, esta también pequeña clase gratis. Sí, muchas gracias. No, Pero la verdad ya aprendimos mucho. Luego así de que, por ejemplo, en la escuela sí nos lo enseñan, pero es más chido escucharlo en persona con alguien que ya se dedica a esto. Entonces también queremos preguntarte, siempre preguntamos esto, danos un consejo, dales un consejo a las personas que les gustaría dedicarse a la museografía. Que se preparen y que lo hagan. O sea, es como, ¿qué consejo es? Especialízate. O sea, hay talleres que se dan sobre museografía, empiézate a vincular, no creas que es imposible. Está bien padre, entonces mi consejo sería acércate a un museo, empieza a ver cómo funciona y empieza a trabajar desde ahí, o sea, haciendo vínculos. Y eso sí, creo que es un consejo para todo, ¿no? O sea, que en donde quieras estar, empieza a estar allí. Empieza a estar ahí. Aparécete, como es un consejo de teatro. El teatro se hace con presencia, ¿no? Okay. No puedes actuar si no estás. Igual no puedes hacer nada si no estás, es como, ay, me encantaría ser cantante, pero nunca entré a clases de canto, nunca fui a cantar, nunca ni siquiera me paraba en un karaoke, pues no tenías tantas ganas de ser cantante, ¿no? Claro. O sea, tienes ganas de ser museógrafo, pues empieza a ver arte, empieza a recorrer museos, empieza a meterte a las galerías y a ver qué me está diciendo no solo el arte, sino todo el montaje. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron para que esto esté así? Empieza a cuestionarlo y después empezarás ya a hacer tus propias conclusiones y decir, yo hubiera hecho esto así, yo hubiera puesto esto acá, ojalá hubieran hecho esto y eso, y ya estás empezando a ser museógrafo. Excelente. Bueno, un saludo a nuestros futuros museógrafos. Ojalá que sí haya muchos, porque normalmente en la carrera siempre hay más artistas y creadores Pues que sí. museógrafos, curadores y gestores. Ajá. Pues sí, y creo que hay cosas, voy a decir algo, creo que hay cosas para las que no se estudian, ¿no? Bueno, O sí. sea, qué padre, o sea, si tienen la intención de ser artistas, estúdienlo, pero hay veces en donde ya lo traes desde dentro y donde la técnica solo te va a ir moviendo, ¿no? Entonces, puedes estudiar lo que sea y
y terminar como artista. Puedes estudiar lo que sea y terminar como museógrafo. O sea, no se sientan, que el estudio sea algo que les abra puertas, no que se las cierre. No que sea así como, yo ya estudié arte, entonces solamente me tengo que dedicar al arte y a ser artista. No, a ver, puedo ser curador, puedo ser galerista, puedo ser solo dedicarme a hacer textos. Dedíquense a hacer textos. Ok. Los A bajar textos. todo. Son todo en esta. Ahí es donde está el presupuesto, ¿no? O sea, he visto unos curadores que cobran por un texto y te quedas así de, wow, quiero eso. Sí, es que sí, la habilidad de la escritura para bajar tu idea y que te la compren, sí, claro, es muy o el hablar de arte, o sea, el hablar de una pieza de arte, muchas veces el arte no es lo que ves, sino el discurso o el diálogo que genera abajo. ¿no? Que genera atrás de la pieza de arte, y eso también es parte del arte. Entonces, los que generan estos discursos son los curadores. ¿Y que ya nos estábamos despidiendo? Sí, más o menos. Porque, por ejemplo, a mí se me hace que pasó en el teatro, ¿no? En la ópera. A mí me encanta la ópera. Y el mundo de la ópera. Entonces, la ópera empieza y dicen, queremos hacer como los griegos representaban el teatro. Entonces vamos a cantarla porque yo me imagino que cantaban los griegos cuando hacían teatro. Y entonces así nace la ópera. Y entonces después empiezan a debatir en qué es más importante, la música o el texto. Sería la música, ¿no? Pues en la ópera, en la historia de la ópera, ha ido mutando, ha ido cambiando, y entonces hay óperas en donde el texto es lo importante, pero hay otras óperas en donde la música, ¿no? O sea, en la ópera barroca, pues es la música, y entonces quien tenía la importancia era la soprano, o la cantante, o los cantantes. Por eso eran tan... y ni actuaban. No. Están ahí fijos y están... ¿Cantando? ¿no? Cantando. Y luego vamos a darle el texto, entonces tienen que actuar más, y entonces tienen que darle esta importancia. Y hoy en día la importancia la tendría el director, que decide a qué le va a dar más importancia, si al texto, o a la música, o a la representación. O sea, la visión del director es quien considero yo hoy en día es el verdadero artista detrás de toda la... Digo, cada ejecutante tiene su parte de arte, pero el verdadero artista global, como diría Wagner del Gesamtwerkfund, o sea, no sé, perdónenme mi alemán, pero esta obra de arte totalitaria sería el director. Okay. En un museo, en una colección de arte, el verdadero artista termina siendo el curador. Y el artista pasa a ser un ejecutante más que presta su obra, pero quien hace el discurso total y la obra total es el curador con el equipo del museo. Esto lo digo como sin demeritar la obra del artista, pero dentro de del museo está la obra total, que es la exposición, y luego cada obra, que son las piezas de arte. Okay. Ya. No, pues Ya. y ya Entonces se pueden dedicar a lo que sea, y mira, el mundo es diverso y el sol sale para todos. Exacto, y justo siempre se te va a abrir una puerta. Si se te cierra una, tú abres otra, y así va a pasar en la vida. Entonces, sí, muy bien. Ánimo, Sí. no se desanime. Un día vamos a estar en Canal 7 y al otro museógrafo. Y al otro museógrafo, y disfrutándolo todo. O sea, no se limiten a lo que quieran ser. Dejen que la vida les fluya y terminen en donde el mundo los quiera que terminen. Excelente. Disfrutándolo, ¿verdad? Claro. Si terminas en un lugar que no querías, muévete de ahí. Y yo en la cárcel. Ok. Aquí terminé, voy a fluir. Qué padrísimo. Ay. No, la cárcel no. No, la cárcel no. Eso no. Por favor. Bueno, pues con esto despedimos el capítulo. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y visitantes de Una Pieza a la Vez. Al papá de Sofi en especial, que es nuestro fan número 1. A la mamá de Sofi. Y a todas las personas que siempre nos han estado ayudando en este caminar. Y pues muchas gracias, Fernando. No, hombre, a ustedes, encantado. Por tu presencia, por tu esencia como persona y como museógrafo, y pues nos estamos viendo por aquí pronto. Sí, Claro, también muchas gracias a la directora del Museo de Arte Contemporáneo por prestarnos el A su espacio, museógrafo. a su museógrafo, todo el espacio, y a su museógrafo. Pero sí, síganos para más capítulos.
También sigan las exposiciones digitales que tenemos. También vamos a tener ahí algo especial que nos va a estar dedicando Fernando. Y vamos a subastar su cuadro. Muy bien. Cómprenlo, ahí va a estar. Y muchas gracias y ahí nos vemos. Bye. Ah, sí es cierto, perdón, las redes. Redes sociales. Bonesi. ¿Tus redes sociales nos los puedes dar? Soy como Fer Barragán. Fer Barragán. En Facebook y en Instagram como fer.barragán.bel y en TikTok como fer.barragán. ¿Qué? Claro, pues soy un señor de 40 años, por supuesto que tengo TikTok. Excelente. Para chavos y señores. Los de en medio ya se lo pierden, pero nosotros sí. Excelente. Bonesi. Mis redes sociales son @BonesiPalafox y @BonesiMaquilla. Ese nunca lo había dado, pero ese es de mi body paint. Entonces ya lo voy a empezar a dar. Contrátenla. Y ya, Facebook no tengo y pues ya, listo amigos, eso es todo. Y @totis.a.t. Y síganos como @art.epolis. Épolis. Y el de una pieza a la vez, ¿cómo está? Es una pieza a la vez, así búsquenlo en Instagram, así está. Ajá, Ok. somos verdes. O sea, somos el verde más chillón que puede haber. Entonces, No hay pierde. No hay pierde. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. bye.